Muy bien, buenos días, mi iglesia, mi amada iglesia, querida, hermosa iglesia, Dios les bendiga. Los niños o los más pequeños pueden pasar por acá a mi derecha, los preadolescentes pueden subir la escalera. Y me gustaría preguntar si hay visitantes, personas que nos visitan por primera vez. ¿Pueden levantar sus manos? Muy bien, Dios les bendiga, 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 Dios les bendiga. Un fuerte aplauso a los visitantes. Bienvenidos a Vida Eterna. Somos una gran familia en la fe que amamos a Dios y a las personas. Somos una iglesia cristiana y Dios nos ha puesto acá en Santiago para predicar su nombre. ¿Cómo la pasaron en Navidad, mis hermanos? Excelente. ¿Hicieron la pausa para recordar que Jesús vino para rescatarnos, para salvarnos? Le felicito, de verdad que sí. Como decía el musical, los estrenos, la ropa, los regalos, eso no es Navidad. La Navidad es Jesús. Sé que la mayoría asistió al musical, los que no se lo perdieron. Lamentablemente, quedó grabado sí, pero tuvimos un hermoso musical donde se enseñó el significado de la Navidad. Muy bien, damos la bienvenida también a los que están online en YouTube. Y ahora sí vamos a comenzar con el mensaje. Quiero mostrarles un laberinto. ¿A quiénes les gusta jugar o hacer laberintos? Algunos. Muy bien. Ahora, hay 4 caminos acá, o 4 opciones, A, B, C y D. ¿Cuál de estas opciones o caminos lleva a la estrella de David, que está en el centro? Los niños de una vez. ¿Quiénes dicen la A? ¿La B? ¿La C? Muy bien. ¿La D? No. De 4 caminos tenemos un solo camino, es la C. Y aplauso a los preadolescentes, adolescentes que están por allí porque escuché unas voces de adolescentes allí. Y a los que son adolescentes en espíritu, ¿verdad? Muy bien, la C. Aunque tenemos 4 caminos, uno solo lleva al centro. Lo hicimos intencionalmente así, la C de Cristo, llevando a una estrella de David que está en el centro. Ahora, pregunto, ¿usted se ha extraviado alguna vez en la ciudad, en el campo? ¿Quiénes se han extraviado? ¿En una excursión? Allí hace falta el GPS, ¿verdad que sí? Pero ¿cuántos son como yo que aún con GPS se han extraviado? Hermano, yo soy malo con el GPS. Yo creo que apunta hacia allá y camino y me tengo que devolver. Ya, pero a veces buscando direcciones, buscando caminos, nos extraviamos. Eso es completamente normal. Necesitamos orientación. Ahora, una vez que hemos llegado a ese destino y seguimos yendo a ese destino, ya no sabemos el camino de memoria, ¿verdad que sí? ¿Cuántos van al trabajo con los ojos cerrados? Casi. Ya se saben el camino perfectamente. Vamos a hablar acerca de un único camino más adelante y estamos en una serie llamada Jesús vino al mundo y vamos a ver el intro de la serie. Hola familia Vida Eterna, nos alegra recibirte una semana más. Prepárate porque vienen actividades que fortalecerán tu fe y te harán crecer en comunidad. Atento a todo lo que tenemos preparado. Jesús vino al mundo. Por lo general,
Lo hemos hecho acá y en otras iglesias en diciembre se habla del nacimiento de Jesús. Ya hemos desarrollado varias series que hablan acerca del nacimiento de Jesús. Y explorábamos en otras series cómo fue el embarazo de María, cómo quedó embarazada, cómo fue el anunciamiento de ese embarazo, las profecías que se dijeron antes, por cuánto tiempo y cuántos profetas lo dijeron. Pero en esta oportunidad desarrollamos una serie distinta. Queríamos desarrollar, pensar, meditar un poco acerca de por qué vino Jesús. Y yo sé que los que somos creyentes, que decimos que somos cristianos, discípulos del Señor, sabemos algunas razones. Algunas son muy obvias para nosotros, porque ya lo hemos escuchado varias veces. Pero quizás hay amigos, quizás hay nuevos creyentes, aún los que tenemos tiempo en el Evangelio, podemos pensar y meditar por qué vino Jesús. Y voy a hacer un breve repaso de 3 cosas para las que vino Jesús. En primer lugar, vino para rescatarnos. Y podíamos ver a través de una ilustración, yo salía con un salvavidas, yo les decía que yo no sé nadar, y cuando me invitan a piscina, yo voy a estar a la orilla, a menos que la piscina sea llana, pero yo no sé nadar. Y meditamos en los salvavidas o guardavidas. Lo último que ellos hacen es saltar al agua. Nosotros pudiéramos pensar que es lo primero que hacen. Pero ¿por qué es lo último que hacen? Y de hecho se lo enseñan en entrenamientos porque su propia vida está en riesgo. Cuando una persona se está ahogando, está angustiada, desesperada y da manotazos. ¿Lo ha visto? ¿Lo ha sentido? Sí. Y aún los nadadores más expertos, por un golpe, pueden quedar desmayados. Y les contaba una historia de un amigo, fue un gran amigo de mi esposa, de mí y de otros hermanos en Venezuela, que lamentablemente dio su vida por sus amigos. Hizo lo mismo que Jesús. Jesús decía, no hay mayor amor que un amigo dé su vida por sus amigos. Y este amigo, rescatando a otros compañeros de juego de fútbol, murió. Se agotó. El trabajo de un salvavidas o el rescatar a una persona equivale a 8 horas de trabajo. Y él pudo rescatar a 5. Y después, cuando el entrenador intentó rescatarlos, lamentablemente también él murió. 2 personas murieron. Entonces Jesús, aunque es un símil, este ejemplo queda corto. Jesús no es un salvavidas, un rescatista, no. Jesús es Dios. Jesús es el Señor. Pero Él vino para rescatarnos. Y veíamos ese domingo, está grabado, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos éramos pecadores. Por cuanto todos pecamos, estamos ¿qué? Destituidos, separados de la gloria y de la santidad de Dios. Eso éramos antes, dice la palabra. Pero ahora somos santos. ¿Cuántos son santos? Amén. Los santos, nosotros, los separados, los consagrados, ¿pecamos? Por supuesto que sí. Pero pecamos ocasionalmente. Pecamos, como dice el dicho coloquial, sin querer queriendo. Pecamos. Y cuando pecamos, ¿qué pasa con nuestra vida, con nuestro espíritu? Se entristece. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, que es Dios mismo en esencia, nos está diciendo, pecaste. Y el pecado te separa de mí. Damos gracias al Señor que envió a su Hijo Jesucristo para rescatarnos. Aprendíamos que el pecado trae a luz la muerte. Y el pecado trae condenación, separación. En el punto número 2, Jesús vino para hacer el último sacrificio. Dios mismo había establecido un sistema donde se podían apaciguar o perdonar los pecados. Y era a través de la muerte de un inocente. Y si usted y yo pecábamos, ¿qué hacíamos? Buscábamos un animal, poníamos la mano sobre ellos, simbólicamente se transferían los pecados y el animal moría. Y era una forma pedagógica y didáctica de Dios decirnos que el pecado se paga ¿con qué? Con la muerte. Y por eso a muchos personajes bíblicos los mataron. Cuando pecaban, agarraban al esposo, a la esposa, hasta los animales, hasta los niños de pecho y los mataban. ¿Por qué? Porque toda esa familia estaba contaminada.
Porque el pecado es contaminación, es distorsión. Y nosotros podemos leer esa historia y decimos, wow, qué terrible. Y Dios era así y es así. Pasa lo siguiente, que ahora no nos ve directamente a nosotros, sino que nos ve por medio de Cristo. Por medio del sacrificio de Cristo. Y Cristo fue el último sacrificio, el cordero que quita el pecado del mundo. Y ahora nosotros podemos depositar nuestra confianza en Jesucristo, en lo que Él hizo, y podemos ser salvos. Y eso lo hablamos el domingo pasado. Jesús vino al mundo para mostrarnos el amor de Dios. Y desarrollamos una vez más un versículo que todos sabemos, Juan 3:16, que dice, porque de tal manera, tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sí, es necesario creer. ¿Y qué es creer? Confiar. Es como ese rescatista que va a salvarnos y nosotros nos rendimos a sus brazos, no damos golpes, no damos patadas, sino que nos rendimos a sus brazos. Lo importante era que el Señor vino para que nosotros no nos perdiéramos. Y la perdición, decíamos, lo vimos en la segunda parte, en la primera, que es la separación de Dios. Ahora me gustaría que usted fuera, por favor, a Juan, libro de Juan, capítulo 13. Juan era un discípulo que estuvo viendo las obras de Jesús, que fue elegido para ser seguidor de Jesús y estaba constantemente con él. Y son 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son 4 testigos oculares que registraron la historia de Jesús. Juan era el discípulo amado. Y en el capítulo 13 usted puede ver que Jesús está con sus discípulos en el aposento alto. Ellos iban a celebrar la Pascua, y la Pascua significa pasar por alto. Era la fiesta que se hacía para recordar lo que el Señor hizo con la sangre del Cordero cuando el espíritu de la muerte pasó por Egipto. ¿Se acuerdan de eso? La 10ª plaga. Y Jesús estaba con sus discípulos y él dijo, deseo tanto comer con ustedes esta Pascua. Prepararon un lugar y estaban allí todos los discípulos. Y Jesús le lava los pies a los discípulos. Y él les dio una lección de servicio. Buscó una especie de cubeta, se puso una manta y se puso a lavarle los pies a los discípulos. ¿Se imagina lavarle los pies a Pedro, a Mateo? Pero sobre todo usted, no sé si lo había imaginado, seguramente sí. ¿Usted se imagina a Jesús lavando los pies de Judas? Que Judas después iba a ser revelado, que iba a ser el que lo iba a entregar, el traicionero. En ese mismo capítulo vemos que Jesús revela a Judas. Él es el traidor. Judas se separa de ese grupo. Después Jesús nuevamente habla de su muerte y Jesús predice la negación de Pedro. Le dice a Pedro, tú me vas a negar 3 veces. ¿Y qué decía Pedro? No, yo muero contigo. Si tengo que ir a la cárcel, yo voy. Pedro, antes de que cante el gallo, me vas a negar. ¿Y qué pasó? Lo negó. ¿Por qué? Porque Jesús sabía lo que iba a acontecer. Era normal que ellos tuvieran miedo, que tuvieran angustia. ¿Por qué? Porque Él viene diciendo, me van a matar, voy a morir, me van a entregar, me van a castigar, voy a ser crucificado. Ellos sabían que los romanos tenían esa manera de ejecutar a los judíos de manera crucificada. Entonces, ¿para qué les pido, por favor, que vean el capítulo 13? Para que podamos comprender cómo estaba el corazón de ellos. Si usted está reunido con el maestro, imagínese que usted está reunido con el maestro y el maestro le lavó los pies y él está hablando acerca de lo que pasó en la Pascua, recordando el tiempo antiguo, pero al mismo tiempo diciendo, uno de ustedes me va a traicionar y además uno de ustedes me va a negar y voy a ser entregado y voy a morir por sus pecados. ¿Cómo estarían nuestros corazones? ¿Cómo estaría usted? ¿Cómo estaríamos? Tristes, ¿verdad? Angustiados. Entonces, hoy vamos a ver, Jesús vino para mostrarnos el camino. Jesús vino para mostrarnos el camino. En el capítulo 14, siguiente capítulo, versículo 1, dice, no dejen que el corazón
se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Y vamos a ver algunos versículos antes de ese famoso versículo, el versículo 6, donde dice yo soy el camino. Pero vamos a analizar estos versículos. Y lo primero que les dice, después de decirles todas las cosas que les dijo en el capítulo 13, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Y cuando ellos dicen, no dejen, o cuando Jesús dice, es una decisión que ellos tenían que tomar. Ellos permitían que el corazón se les llenara de angustia o no permitía. ¿Me explico? El Señor en otras versiones era un imperativo, era un mandamiento. No se angustien. Y hoy nos dice el Señor también eso. No te angusties. Ahora, cuando el Señor nos da un imperativo, un mandamiento, nosotros podemos elegir si hacerlo o no hacerlo. ¿Sí me explico? Es como, oren sin descansar. Es un mandamiento. Pero nosotros decidimos si oramos o no. ¿Cierto? Entonces, el Señor le está diciendo a los discípulos en ese momento, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Y cuando hablamos de corazón, ¿de qué hablamos? Del pensamiento. Que nosotros, por lo general, cuando hablamos de corazón, lo llevamos al corazón, al órgano. Y en el corazón, ¿qué hay? Según muchos, los sentimientos. Yo te amo con todo mi corazón. Y claro, cuando sentimos cosas, cuando sentimos susto, ¿qué pasa con nuestro corazón? Se acelera, cuando tenemos miedo. Pero cuando usted busca la palabra corazón en el Nuevo Testamento, en la raíz dice el pensamiento o la mente. No dejen que la mente se les llene de angustia. ¿Y qué será la angustia? ¿Alguno ha tenido angustia en estos días? Como 3 hermanos nada más. Todos los demás han tenido esa paz que sobreabunda todo pensamiento. La palabra dice que cada día tiene su afán, su angustia. Pero que no nos angustiemos. Nosotros lo decidimos. Ahora, qué bueno que la iglesia Vida Eterna no ha tenido angustia en estos días. Gloria a Dios. Lamentablemente, los discípulos sí tenían angustia. Y por eso Jesús dice, no dejen que su mente se les llene de angustia. ¿Y qué es angustia? Temor, perturbación. ¿Usted ha visto una persona angustiada? ¿O usted en alguna oportunidad de su vida ha estado angustiado? ¿Cómo es una persona angustiada? Ansioso, ¿verdad? ¿Qué pasa con las uñas? Hay muchos que se comen las uñas. No tienen uñas. Unos que caminan, ¿verdad? Unos ni duermen, otros se acuestan a dormir. Unos no comen, otros comen mucho. Unos están ansiosos y dicen helado. Y comen helado, comen helado. Otros se van de shopping al mall y compran cosas. ¿Por qué? Porque están ¿qué? Perturbados. Están ansiosos. Hay personas que uno los ve hablando y están temblando, ¿verdad? Eso es normal. Entonces los discípulos en ese entonces tenían angustia, pero el Señor dice, no dejen que esa angustia, que esa perturbación les llene su mente. Confíen en Dios y confíen también en mí. Entonces, ¿cómo se vence según este pasaje bíblico la angustia? ¿Cómo se vence? ¿Confiando en quién? En Dios y en Jesús. ¿Verdad bíblica? La confianza en Dios y en Jesucristo es el fundamento para vencer la angustia en el corazón. Usted tiene angustia. ¿Qué vamos a hacer? Confiar. Creed en Dios, dice él. Creed en Dios, creed también en mí. Confíen en Dios. Y ellos confiaban en Dios porque ellos conocían a Dios. ¿Cuál? Elohim, Jehová, el Creador, Shalom, el Dios de paz. Ellos confiaban y creían en el Dios de Moisés, pero recordemos que Jesús se está mostrando como el Hijo de Dios. Entonces le está diciendo, confíen en Dios, confíen también en mí. ¿Por qué tenían que confiar en Él?
¿Por qué creemos que Él está diciendo esto? Porque Él era el Hijo de Dios y lo iba a demostrar. Lo iba a demostrar. Miren las razones para no angustiarse según este texto bíblico. Dice versículo 2, hay muchos lugares en la casa de mi Padre, y si no fuera así, se lo diría. Voy a prepararles un lugar. Y yo sé que en algunas versiones dice moradas. Hay muchas moradas. Hay muchos lugares. ¿Y de qué estará hablando Jesús? De moradas, lugares. ¿De qué estará hablando? Hay otras versiones que dicen habitaciones. Y dice, hay muchos lugares, habitaciones, moradas en la casa de mi Padre. ¿Dónde está la casa de mi Padre? ¿Dónde está la casa del Señor? En el cielo, ¿sí o no? ¿Lo creemos o no? ¿Estamos seguros o no? ¿Qué dice el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás, esa es la casa de mi Padre. Y Él dice, en la casa de mi Padre, en el cielo, hay mucho lugar. Hay muchas habitaciones, hay muchas moradas. Voy a preparar lugar para ustedes. ¿Y usted se imagina a Jesús preparando un lugar para sus discípulos? Preparando un lugar para todos los que han creído. ¿Usted se imagina preparando un lugar, Jesús, para usted y para mí? ¿Cómo será ese lugar? Dice, ¿para qué? Voy a preparar el lugar, ¿verdad? Cierto, quedamos allí. Versículo 3. Y si voy y preparo un lugar para ustedes, ¿qué dice la palabra? Regresaré, los llevaré conmigo para que estén donde estoy yo. Y aquí está hablando de la segunda venida. Jesucristo le está diciendo, voy a morir, me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. Voy a la casa de mi Padre, les preparo un lugar y regreso. Claro, Él lo está diciendo, pero honestamente ya sabemos la historia, cómo estaba la mente de los discípulos. Turbada, angustiada. Jesús estaba hablando, y yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, uno puede estar en angustia por muchas cosas. Por cosas materiales, por cosas espirituales, por cosas emocionales, quizás por la finanza, por una persona, por un hijo, por la esposa, por la polola, qué sé yo. Y cuando uno está angustiado, otra persona te está hablando y tú ves que te está hablando y tú escuchas wow, 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 wow. Y la persona te dice, hey, ¿estás comprendiendo? ¿Cachai? Y uno dice, ¿qué? Sí, pues. A veces uno no entiende, ¿verdad? Y uno ve que le están hablando, pero uno no entiende. Eso pasa, es normal. Cuando uno deja que el corazón, que la mente se llene de ¿qué? De angustia. Y una de las razones, como yo le digo, es que el Señor le está diciendo, en la casa de mi Padre, a futuro, hay una morada celestial. Y se las voy a preparar. Yo voy, pero para poder ir al cielo tenía que morir. Porque él no puede entrar humanamente allá. Tenía que morir, resucitar en un cuerpo celestial, volver a ir al lugar de inicio donde él estaba inicialmente y después regresar. Los llevaré conmigo para que estén donde yo estoy. Ustedes saben el camino para ir a donde yo voy. Tomás le dijo, Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? ¿Y qué pregunta tan importante hizo Tomás? Yo sé que a Tomás siempre le dan y predican de él terriblemente, pero gracias a Dios por Tomás, porque yo creo que los demás también tenían la misma duda. Pero Tomás salió, hizo dos preguntas en uno, hizo una afirmación, nosotros no sabemos a dónde vas, cuál es el destino, ¿cómo vamos a saber el camino? Si nosotros no sabemos el destino, ¿cómo hacemos la ruta? ¿Me explico? En el laberinto, yo le decía, hay 4 caminos y había un destino que estaba en el centro, ¿verdad? ¿Y qué hizo la mayoría de personas? ¿Fueron a la C directamente? No. Comenzaron con la A, ¿verdad que sí? No, no. Después B, tampoco.
Y cuando yo le pregunté, ¿qué dijo la gente? Sé. ¿Llegaron a la C directamente? No, tuvieron que probar. Y sabían a dónde iba, porque yo les dije, vamos a la estrella. Tomás está diciendo, no sabemos a dónde vas. Y él había dicho anteriormente a dónde iba. ¿A dónde iba el Señor? A la casa de mi padre. Por lo tanto, Tomás, cuando habló Jesús, él estaba escuchando. ¡Wow! No sabía dónde iba. Él les dijo, ¿ustedes saben el camino? No sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Y esta palabra el camino es muy importante porque en ese tiempo de Jesucristo eran caminos, no habían avenidas, no habían carreteras como acá, sino que habían caminos de tierra o de piedra. Ahora vamos a ver punto número 1, solamente vamos a ver 2, ya establecimos toda la base teórica y aquí vamos a avanzar un poco más rápido. Punto número 1, Jesús es el único camino. Dígale que está a su lado, Jesús es el único camino. Denle un aplauso al Señor. Jesús decía, ya ustedes saben el camino. ¿Cuál camino? El camino que lleva a la casa del Padre, ¿verdad? A futuro. Pero también él se refería a ese camino presente. Nosotros como discípulos ahora sabemos cuál es el camino. ¿Y quién es el camino? Jesucristo. Y nosotros deberíamos transitar en ese camino ahora. Y ese camino nos lleva a la casa del Padre, ¿cierto? Eso era lo que le estaba diciendo el Señor. Ahora, Jesús dice en el versículo 6, gracias a la consulta de Tomás, dice Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Extraordinario versículo. Hay 3 cosas que dice el Señor que Él es el camino, la verdad y la vida. Vamos a ver el camino y en el próximo punto vamos a ver la verdad y la vida porque nos vamos a centrar en el camino. Yo sé que usted ha escuchado estas afirmaciones o quizás la ha dicho. Vamos a ver 3. Todos los caminos llevan a Roma. ¿La ha escuchado, la ha dicho? Sí. Todas las religiones llevan a Dios. ¿La ha escuchado? Todos somos hijos de Dios. ¿Será cierto que todos los caminos llevan a Roma? En aquel entonces sí, ahora no. En la antigua Roma, cuando se decía eso, era porque en la antigua Roma todos los caminos llevaban a la capital. Pero ahora no. Pero en ese momento, cuando se decía ese dicho y se traspasó de generación en generación, inicialmente todos los caminos llevaban a Roma. Ahora, ¿todas las religiones llevan a Dios? No. De hecho, la religión no lleva a Dios. Y la tercera, ¿todos somos hijos de Dios? Por ahí escuché un... Todos somos creación de Dios. Pero somos hijos de Dios los que hemos aceptado a Cristo. Aquellos que le recibieron fueron adoptados como hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén, gloria a Dios. Damos gloria a Dios por eso. Ahora, volvemos al punto inicial. Jesús dijo, yo soy el camino. Él no dijo, yo soy un camino. El único camino que lleva al Padre es Jesucristo. No es que hay vías alternas, no es que a través de la religión, a través del pensamiento, a través de esto, de la otra, la meditación, las buenas obras, no. Porque la gente puede pensar que muchos caminos llevan a Dios y el único camino que se puede transitar y que tiene como destino a Dios Padre es Jesucristo. De hecho, es el único que sabe dónde está, porque Él viene de allá. Nadie viene del Padre, dijo, sino yo. Y Él es el que sabe, como Él viene de allá, Él puede enseñarnos la ruta, porque Él sabe el destino, Él sabe cómo llegar allá. Entonces, versículo 7, Él sigue argumentando. El versículo 6 dice, si ustedes me conocieran, también conocerían al Padre. Ya lo conocen y lo han visto.
Recordemos la afirmación y la pregunta de Tomás. ¿A dónde vas? ¿No sabemos el camino? ¿Cómo hacemos para llegar allá? Y Jesús, ¿qué le dice acá? Si ustedes me conocieran. Ahora, yo me imagino a Jesús diciéndole eso a los discípulos que tenían más de 3 años con él. Y él les dice, si ustedes me conocieran. Los discípulos conocían a Jesús realmente. Unos dicen que sí acá, otros dicen que no. ¿Qué está diciendo Jesús? Si ustedes me conocieran, por lo tanto, o sea, ustedes no me conocen. Jesús le está diciendo, si ustedes me conocieran, también conocerían al Padre. Lamentablemente, por lo menos Tomás, que hizo la pregunta, pero él está hablando en plural, le está diciendo a todos, ustedes no me conocen. ¿Y será que conocer es, te presento un amigo, mucho gusto, Hernán? Eso es conocer. ¿Qué sería conocer? Relacionarse, tener intimidad con esa persona, ¿cierto? Ahora, yo me imagino los discípulos pensando, ¿qué decimos? ¿Será que decimos que sí lo conocemos? Mejor decimos que no. ¿Qué decimos? Usted se imagina a los discípulos diciendo, pero sí conocemos. Sabemos quién es Jesús, el hijo de María, el hijo de José, carpintero, ha hecho esto, lo otro. Los discípulos estaban con ellos, estaban vieron las maravillas de él, ¿sí o no? Vieron los enfermos sanados, Lázaro en el capítulo 11 fue resucitado, era amigo de María, tantas cosas. Sin embargo, no conocían a profundidad a Jesús. Y él está diciendo, si ustedes de verdad me conocieran a mí, también conocerían al Padre, ya lo conocen y lo han visto. Y esto es importantísimo, es un punto teológico, es un hito. Porque él está diciendo, ustedes están viéndome a mí, me ven a mí, ven al Padre. Yo me imagino a ellos, Jesús es el Padre, pero ¿cómo es eso? Porque nosotros razonamos así, ¿verdad que sí? Es como ustedes conocen, algunos de los que están acá, ¿conocen a Andrés? ¿Sí? Mi amor, búscame a Andrés, por favor. Mi hijo menor se llama Andrés, tiene 5 años. La mayoría lo conoce porque él es muy tremendo. El más tremendo es el hijo del pastor, me adelanto. Porque siempre en las iglesias es hijo del pastor, sí, él es mi hijo. También tengo una hija mayor de 11 años que se llama Victoria, pero como él es el menor y es varoncito, Jesús era hombre en todos los aspectos. De hecho, fue circuncidado. Porque hay personas que dicen, no, Jesús no fue hombre. Jesús fue hombre. Y fue tentado en todo. Jesús fue 100% humano y 100% Dios. Ven, Andrés. Muy bien, él es mi hijo Andrés. Mírenle la cara. Dígale hola a los hermanos. Hola. Muy bien. Imagínense, esta es una analogía muy simple, mis hermanos. Yo sé que no es la mejor, pero imagínense que Andrés diga, ¿ustedes quieren conocer a mi papá? Bueno, ya lo han visto. Pero usted ve, pero es que Andrés tiene 5 años. Y el papá tiene 25. Ahora, yo sé que en el razonamiento humano no entra en la mente de que ver a Jesús como humano era ver al Padre. Es muy difícil. Pero la única manera en que ellos pudieran aceptar eso y nosotros hoy día podamos aceptar que Jesucristo era uno con el Padre es a través de ¿qué? De la fe. Por eso él dice, creed en Dios, crean también en mí. Y él empieza a hablar de que él y el Padre son uno, es lo que viene a explicar. Por eso él dice que él es el camino. Entonces, difícilmente ustedes van a creer que Andrés soy yo y que yo soy Andrés. ¿Sí me explico? Nosotros vemos 2 personas, hasta distintas. Él es mi versión mejorada. Gracias, papi. Por aquí, por aquí. No. Ya vieron. Muy bien. Entonces, ya lo conoce y lo han visto. Cuando Jesús le está diciendo eso, le está diciendo literalmente, ustedes quieren ver al Padre, lo están viendo.
Y yo sé que eso de verdad tocó la mente de las personas. Y yo creo que puede tocar nuestras mentes también. Felipe, otro, le dijo: Señor, todo lo que pedimos es que nos muestres al Padre. Salió otro, porque es que si salía Tomás, yo creo que Pedro le iba a dar. Salió otro, mandaron a otro. Señor, lo único que te pedimos es que nos muestres al Padre. Si Jesús estaba diciéndome, ven a mí, ven al Padre, ¿qué tenían que hacer ellos? Creer, confiar, decir, ok, perfecto. Y ser como un niño, porque el mismo Jesús dijo que para poder ir al cielo tenemos que ser como niños. Y si Jesús estaba diciendo, si me ven a mí, ven al Padre, sale Tomás diciendo, Señor, todo lo que pedimos es que nos muestres al Padre. En otras palabras, y me encantó esto, porque yo decía, ¿qué estaba esperando Tomás? Y muchos comentaristas decían, lo único que estaba pidiendo era una señal extraordinaria. Algo así como cuando nosotros oramos a Dios y le decimos, Señor, muéstrame tu voluntad. Muéstrame si hago esto o lo otro. ¿Y qué pensamos nosotros? Que Dios va a abrir el techo y va a decir, sí, hijo o hija, ve. Por ejemplo, Señor, tengo que trabajar. Y a veces pedimos así, Señor, muéstrame tu voluntad. ¿Será que yo tengo que trabajar? Y están esperando que el Señor diga, sí, trabaja. Es obvio que hay muchas cosas que están en la Biblia. Y nosotros sabemos la voluntad del Padre. De hecho, Él decía, ya ustedes saben a dónde voy, ya ustedes saben el camino, ya me conocen a mí, conocen al Padre. Pero ¿qué estaba pasando en sus mentes? ¿Estaban qué? Turbados, angustiados, porque seguramente se le estaba quedando lo anterior. Me van a matar, me van a crucificar, me van a hacer esto y lo otro. Y eso es lo que pasa con la angustia. Que cuando nosotros nos llenamos de angustia, Dios nos puede estar dando la bendición, Dios nos puede estar diciendo cosas, Dios nos puede estar mostrando el camino y nosotros no entendemos, no vemos. Felipe estaba esperando una señal extraordinaria, un milagro. Algo así como que saliera un humo y apareciera un señor barba blanca, así, tipo viejito pascuero, y él es mi padre. No, no era así. Porque en sustancia y en esencia, Jesucristo es Dios. Jesús le dijo, he estado con ustedes mucho tiempo y todavía no me conoce, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué me pides que te muestre al Padre? Imagínense las afirmaciones que hace Jesús y las preguntas que le hace. Yo hubiese sido Tomás y yo me escondo, yo salgo corriendo. Porque Él está diciendo, ¿cómo va a ser posible que yo he pasado tanto tiempo con ustedes y todavía no me conoce, Felipe? Ahora, ¿cuánto tiempo Dios ha estado con usted? ¿Poco o mucho tiempo? Mucho tiempo. ¿Y usted y yo conocemos a Dios? Ese es un reclamo que le está haciendo el Señor. Tanto tiempo que he pasado yo con ustedes y ustedes no me conocen. Yo sé que nosotros podemos decir humildemente, no, nadie puede conocer a Dios. Podemos conocer a Dios porque Él dejó revelado su palabra. Lo que pasa es que nosotros no leemos la palabra, no meditamos la palabra, no memorizamos la palabra, no exponemos la palabra, no salimos a evangelizar, no oramos, no ayunamos, no vigilamos. Tantas cosas que podemos hacer para tener intimidad y relación con el Padre. Eso es lo que Dios quiere. ¿De conocerlo a plenitud? No, por supuesto, porque le conoceremos cuando estemos en la eternidad con Él. Pero estando acá, nosotros podemos conocer al Señor. ¿Me explico o no me explico? Podemos conocer al Señor. Ahora, Jesús le está diciendo, yo he estado mucho tiempo con ustedes, pero ustedes no me conocen. Ahora, les hago la pregunta de manera distinta. ¿Cuánto tiempo usted y yo pasamos con Dios? Porque Dios siempre está con nosotros. Pero nosotros apartamos tiempo para estar con Dios. ¿Será que oramos 1 hora diaria al Señor? ¿Será que nuestros devocionales son de 5 minutos? De las 24 horas que Dios nos regala, 5 minutos con el Padre.
¿Y cuándo hablamos cuando estamos enamorados? Para conquistar a mi esposa, yo duraba noches enteras hablando con ella. Hablamos de todo, hasta de la abuela. Y no nos cansamos, ¿verdad que no, mi amor? Se está poniendo rojita allí. Ahora, ¿qué pasa con Dios? ¿Qué pasa que no podemos orar por mucho tiempo? ¿Se acuerdan lo que pasó más adelante? Cuando Jesús estaba angustiado, ¿qué hizo Jesús? Se fue a orar al Padre. Y en la primera oración, ¿cuánto tiempo duró orando? 1 hora aprox. Y cuando llegó, ¿qué estaban haciendo los discípulos? Durmiendo. Se fue a orar. Duró 1 hora orando aproximadamente. Y cuando vino, ¿qué estaban haciendo? Y se fue otra vez. Duró 3 horas aproximadamente orando. En la angustia, Jesús duró 3 horas orando al Padre. ¿Cuánto oramos tú y yo en la angustia? Jesús les dice, he pasado mucho tiempo y todavía no me conoce. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué pides que lo muestre? Versículo 10. ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? ¿Qué está diciendo Jesús? Que el Padre está en Él y que Él está en el Padre. Son uno, hay una unión, una relación inseparable entre el Padre y Jesús. Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre que vive en mí hace su obra por medio de mí. Cuando hablaba Jesús, hablaba el Padre. Tremendo eso, ¿verdad que sí? Extraordinario. Ahora, versículo 11, solo crean. Y aquí está la clave, mis hermanos. Para poder ver el camino, para poder aceptar ese camino, para conocer a Jesús, para conocer al Padre, para poder caminar en el camino que es Jesús. Porque Él dijo, yo soy el camino. Hay que creer. Solo crean, confíen que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. O al menos crean por las obras que me han visto hacer. Las obras de Jesucristo demostraban que Él era el Hijo de Dios, que Él era Dios. Lo que le estaba impidiendo el poder ver al Padre era de que no creía. Y por eso Pedro lo iba a negar más adelante. Por eso cuando tomaron preso a Jesús, las ovejas se dispersaron. Él lo había dicho. Heriría el pastor y las ovejas me dejarán solo. Ahora, ¿verdaderamente creemos que Jesús y el Padre son uno? ¿Lo creemos, iglesia? ¿Confiamos en eso? ¿Sí? ¿Confiamos en que las palabras de Jesús son las del Padre? Amén. Entonces tenemos una esperanza. Porque el Señor no solamente dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, que vamos a ver la segunda parte, sino que Él dijo, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Yo voy y regreso. Por lo tanto, Cristo viene pronto y viene por ti y por mí. Amén. ¿Lo creemos? Punto número 2, y con esta terminamos, y te voy a hacer mucho más rápido. Jesús mismo dijo en ese versículo que Él era la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por mí. En este versículo vemos al menos 3 verdades bíblicas, o más. Cuando conoces a Jesús, estás en el único camino al Padre, porque Él dijo, yo soy el camino. Y cuando conocemos a Jesús, estamos en el camino que es Jesús y caminamos sobre ese camino. Él es la vía. Al caminar en Jesús, que es el camino, andas en la única verdad. Hay gente que está perturbada, que no sé qué hacer, qué va a pasar, que la única verdad que hay es que Jesús es el Hijo de Dios y Él nos lleva al Padre. Y número 3, andar en la verdad que es Jesús te lleva a la vida eterna junto a tu Padre. En el capítulo 10 anterior al capítulo 14, Jesús hizo otras afirmaciones tremendas. Él ponía la analogía de que Él era el pastor y de que los seguidores, los discípulos, eran las ovejas.
Y él dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Anteriormente había dicho, yo soy el buen pastor. Entonces él está diciendo que él conoce sus ovejas y que las ovejas le siguen. Según este versículo, ¿qué hacen las ovejas? ¿Qué hacen? Oyen y siguen, ¿verdad? Versículo 28. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién da vida eterna? Jesús. ¿Cuándo pueden perecer? Nunca. ¿Quién las puede arrebatar de la mano? Nadie. ¿En qué mano estamos? En la mano de Jesús. Por eso la salvación no se pierde. Porque nadie puede arrebatarnos de la mano del Señor. Mira lo que dice más adelante. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. O sea que estamos en las manos de Jesús, pero al mismo tiempo en las manos del Padre. ¿Por qué? Porque Jesús y el Padre son uno. Conocer a Jesús es conocer al Padre. Versículo 30. Yo y el Padre somos uno. Lo dijo Jesús. Más adelante en Juan 17:3 dice, y la manera de tener vida eterna es, conocerte a ti, al único o el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra. ¿Cómo se obtiene la vida eterna? Conocer al Padre y conocer a Jesús. Y el mismo Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Está hablando de la vida eterna. Él es la vida. Cuando resucitó a Lázaro, proclamó, Lázaro sal fuera, y él tenía el poder de resucitar a los muertos. Señor, versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por lo tanto, Jesucristo es el camino, el único. Es la verdad, Él es la palabra. Y la palabra es verdad. Todas las cosas por la palabra que es Jesucristo fueron hechas. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y es lo que ha pasado con nosotros. Jesucristo es vida. El que conoce a Jesús tiene la vida eterna. Como conclusión hemos visto entonces que Jesús vino para mostrarnos el camino. Cuando tuvimos la cena de Navidad, seguramente usted tuvo una reunión, el desafío era que hiciera un alto y pudiera agradecer al Padre que había enviado a Jesús. Jesús vino para rescatarnos, como ya lo vimos, para hacer el último sacrificio, para mostrar el amor de Dios, pero también para mostrarnos el camino al Padre, porque Él es el único camino. Usted quiere llegar al Padre, usted quiere tener vida eterna, usted quiere andar en la verdad, conozca a Jesús. Me encantó este comentario, se lo pongo aquí. Dice, estoy deambulando, no sé a dónde voy. Jesús es el camino. Estoy confundido, no sé qué pensar. Jesús es la verdad. Estoy muerto por dentro y no sé si puedo continuar. Jesús es la vida. Den un aplauso al Señor, mis hermanos. Quiero que se ponga de pie, mis hermanos. Póngase de pie y les tengo una acción práctica. En la reunión de fin de año, da gracias a Dios por enviar a su Hijo Jesús, el camino, la verdad y la vida. En esa reunión que vas a tener con amigos o familiares o mixta, hagan un alto también. Y den gracias al Padre que envió a su Hijo Jesucristo para mostrar el camino, la verdad y la vida. Señor y Padre nuestro, gracias por la oportunidad que nos has dado de poder meditar en tu palabra, de poder analizar cortamente este versículo tan profundo donde Jesús respondía una pregunta y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Gracias, Señor Jesús, por ser el camino, por mostrar el camino y por acompañarnos en transitar ese camino, Señor. Señor, ayúdanos en medio de esta vida presente, esta vida humana, a no desviarnos del camino, Señor.
Que no nos separemos del camino, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros. Tú eres fiel, tú eres bondadoso, Señor, y siempre estarás. Nosotros somos los que nos separamos del camino, Señor. No permitas, Padre. Señor, ten misericordia de nosotros y alcánzanos nuevamente si nos separamos de tu Hijo Jesucristo. Tu propia palabra dice, separados de mí, nada pueden hacer, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, en esta semana, en el nuevo año, Señor, que podamos permanecer en el camino, en la verdad y en la vida eterna que tú nos has dado, Jesucristo. Gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Hablo con los amigos, los invitados que quizás han venido por primera vez. Quizás Dios ha tocado tu corazón con este mensaje. Quizás estás pensando, reflexionando y diciendo, yo necesito conocer a ese camino. Yo te invito a que tú conozcas a Jesucristo. Y si tú conoces a Jesucristo, vas a conocer al Padre. Jesús dijo, como ya lo mencionamos, que Él es el único camino, que es la verdad y es la vida eterna. Yo te invito, si así lo deseas, a comenzar a caminar por ese camino. Y la palabra establece que el que cree es salvo. El que cree es hijo de Dios. Yo te invito a hacer una oración. Yo te voy a guiar. Vas a repetir conmigo y decir, Señor, reconozco que soy pecador o pecadora. Por favor, perdona mis pecados. Límpiame de mi maldad, Señor. Dame el regalo de la vida eterna y séllame con tu Espíritu Santo. Permite, Señor, que a partir de ahora esté en el único camino que es Jesucristo. Lléname de tu verdad y de tu vida eterna, Señor. En el nombre de Cristo. Amén y amén. ¿Alguno de los que está acá hizo esa oración por primera vez? Dios le bendiga. ¿Otra persona? Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Un fuerte aplauso para ellos. Damos gracias a Dios porque han comenzado a transitar en ese camino que es Jesucristo. Es un camino complejo, angosto, pero el Señor va a estar con nosotros. Iglesia, que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Les amo mucho en el Señor. Un abrazo para todos ustedes.